Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, yo soy el Divulgasaurio. El exagerado gigantismo de los saurópodos, el comportamiento gregario de los hadrosaurios y la osamenta de los ceratópsidos son solo algunos ejemplos de las estrategias que desarrollaron diversos grupos de dinosaurios fitófagos para defenderse de las amenazas. Sin embargo, existe un grupo que llevó esto a su máxima expresión, los acorazados anquilosaurios, siendo su especie más representativa Ankylosaurus magniventris. Este dinosaurio fue descubierto por Peter Keisen en 1906 en la formación Hell Creek, Montana, Estados Unidos, y descrito por Barnum Brown en 1908. Los restos del individuo consistían en la parte superior del cráneo, dos dientes, la cintura escapular, vértebras cervicales, dorsales y caudales, además de algunas costillas y más de 30 placas de hueso u osteodermo. El nombre de Ankylosaurus proviene de los términos griegos ankylos, fusionado, y sauros, lagarto o reptil, que se traduce como lagarto fusionado, debido a la condición que este animal presentaba en diferentes huesos del cuerpo, como en el escapulocoracoides o las últimas vértebras dorsales con las costillas. Este género constaba de una única especie, Ankylosaurus magniventris, cuyo nombre específico procede de los términos latinos magnus, que significa grande, y ventris, vientre, en relación a las dimensiones y a la forma de barril de su caja torácica. Ankylosaurus vivió durante el Cretácico superior, hace 68 a 66 millones de años, durante la edad del Maastrichtiense. Se han encontrado restos en los estados de Montana, Colorado y Wyoming, además de la provincia canadiense de Alberta. En cuanto a sus dimensiones, se estima que Ankylosaurus medía entre 6 y 8 metros de largo y pesaba hasta 8 toneladas, convirtiéndolo en el anquilosaurio más grande de todos. Para comparar, otros géneros grandes como Tarquia únicamente alcanzaban un máximo de 5 toneladas. Ankylosaurus pertenece al suborden de los tireóforos, específicamente al infraorden Ankylosauria, que se divide tradicionalmente en dos grandes familias, Nodosauridae y Ankylosauridae. Dentro de la primera encontramos géneros como Nodosaurus, Edmontonia y Borealopelta, mientras que a la segunda pertenecen géneros como Pinacosaurus, Eublocephalus y el mismo Ankylosaurus. Aunque ambas familias portaban una armadura de osteodermos, poseían notables diferencias. Los nodosáuridos eran generalmente de constitución más ligera, con cabezas más pequeñas, largas y estrechas. La armadura corporal incluía osteodermos en forma de nódulos o espinas. Estas últimas especialmente se encontraban en la zona del cuello, hombros y ambos lados del cuerpo y la cola. Por otro lado, los anquilosáuridos poseían un cuerpo más robusto, con cabezas más grandes y anchas y una masa ósea al final de la cola. El cráneo bajo y triangular de Ankylosaurus podía medir hasta 55 centímetros de largo y 70 de ancho, y estaba cubierto dorsalmente por osteodermos planos y poligonales. Los osteodermos laterales adquirían un mayor tamaño y se coronaban por una quilla central, protegiendo dorsalmente narinas y órbitas. En la parte posterior del cráneo, 4 proyecciones derivadas de los huesos escamoso y cuadrado yugal formaban cuernos piramidales característicos, que estaban especialmente desarrollados en Ankylosaurus. Las órbitas eran ovaladas. En algunos géneros relacionados como Eublocephalus, el globo ocular se encontraba protegido por un osteodermo palpebral. En la superficie lateral de la mandíbula se observaba una superficie rugosa para la inserción de un osteodermo mandibular. La boca de Ankylosaurus tenía un pico ancho para cortar la vegetación y más de 70 dientes muy pequeños en forma de hoja que se iban reemplazando lentamente. A pesar de su pequeño tamaño, los dientes poseían en proporción largas raíces y gruesas espículas. Inicialmente, la gran anchura del pico y el pequeño tamaño de los dientes sugerían que Ankylosaurus era un ramoneador no selectivo, alimentándose de plantas de hoja blanda como los helechos. Sin embargo, existen evidencias que sugieren lo contrario. Un borde óseo indica la posible presencia de unas mejillas carnosas que habrían mantenido el alimento dentro de la boca para un mejor procesamiento. Además, ciertos nodosáuridos como Edmontonia poseían osteodermos en la zona de las mejillas. Un artículo de 2015 describe el hallazgo de un enorme aparato hiolaríngeo osificado de un ejemplar de Pinacosaurus, indicando que este animal poseía una lengua móvil grande y musculosa, que no solo movería el alimento dentro de la boca, sino que también podría haber recogido vegetación de manera similar a las jirafas modernas o incluso insectos como hacen las salamandras actuales, sugiriendo con esto una dieta más variada de lo que se había propuesto a priori.
Un estudio de 2016 analizó los patrones de desgaste de los dientes en géneros como Euoplocephalus, Pinacosaurus o Zaicania, sugiriendo un proceso de masticación más complejo que permitía a estos animales alimentarse de plantas maduras y fibrosas, semillas y frutos. Las narinas de Ankylosaurus estaban lateralizadas debido a la expansión del hueso maxilar. Algunos géneros como Pinacosaurus destacaban por presentar de 3 a 5 aberturas en lugar de una. La lateralización de los orificios nasales en Ankylosaurus es común en reptiles excavadores como las culebrillas ciegas. Esto no implica necesariamente que Ankylosaurus fuera un animal excavador, pero que sí que podría haber utilizado su hocico para buscar raíces, tubérculos e incluso pequeños insectos, similar a los cerdos truferos actuales. Internamente las narinas se abrían en 2 grandes cavidades separadas por un tabique óseo y compuestas por una serie de curvas o bucles. Estas estructuras podrían haber servido para humedecer el aire durante la respiración, intercambiar calor a través de las mucosas para la termorregulación o usarse como cámara de resonancia para comunicarse con otro miembro de su misma especie. Los osteodermos de la armadura corporal variaban en tamaño y forma en función de la zona. Los más grandes, de hasta 35 centímetros de longitud, eran ovalados y tenían una quilla que se hacía más alta de los osteodermos marginales. En la región cervical se hallaban 2 anillos óseos semicirculares compuestos cada uno por 6 osteodermos. Separando a los de mayor tamaño, se hallaban osteodermos más pequeños de 1 centímetro de diámetro, denominados osículos. Estas placas óseas, convexas externamente y cóncavas internamente, estaban reforzadas por una red de fibras de colágeno que permitían resistir y disipar altas fuerzas de impacto, como las ejercidas por los ataques de grandes depredadores o durante combates entre miembros de la misma especie. Además de la función defensiva, podrían haber tenido una función termorreguladora, tal y como ocurre hoy en día en cocodrilos modernos. En lo relativo a la distribución de los osteodermos, un estudio de 2017 analizó los diferentes modelos propuestos a lo largo del tiempo, los cuales mostraban diversas diferencias. El de Barnum Brown de 1908 representó a los osteodermos muy juntos entre sí. Los anillos cervicales no se ubicaron en el cuello, sino en la región pélvica y en la primera mitad de la cola, la cual carecía de masa caudal, dado que esta no fue descubierta hasta 1910. El modelo de Ford de 2003, aparte de ya representar la masa caudal, aumentó la separación de los osteodermos, colocó los anillos cervicales en el cuello y en la región pélvica varios osteodermos de pequeño tamaño formaban un escudo sacro. Ya en 2004, Carpenter eliminó el escudo sacro y representó a los anillos cervicales con una separación central. Por último, en el modelo que proponen Harbour y Malone en el presente estudio, elimina la separación central de los anillos cervicales. En la región torácica, los osteodermos se distribuyeron en 4 o 5 filas transversales. En la zona pélvica, los osteodermos se organizaron en 3 o 4 hileras. Para soportar su propio peso corporal, el esqueleto axial y apendicular de Ankylosaurus se encontraba bastante modificado. El cuello era corto y robusto para sostener el gran peso de la cabeza. Aunque la región lumbosacra se desconoce en Ankylosaurus, en parientes cercanos como Euoplocephalus, las 4 últimas vértebras dorsales estaban fusionadas entre sí, formando junto con las vértebras sacras y las primeras caudales una estructura conocida como sinsacro. Además de esto, las últimas costillas se encontraban fusionadas a las vértebras dorsales y a las alas del ilion. Todo esto tendría como objetivo alojar un gran intestino posterior para la fermentación de la materia vegetal, tal y como ocurre hoy en día en reptiles herbívoros modernos. En la cintura escapular, las extremidades anteriores eran proporcionalmente más pequeñas que las posteriores. Esto haría que Ankylosaurus no pudiera alzar la cabeza más de 1,5 metros sobre el suelo, forzándolo a ser un ramoneador de porte bajo y que una gran parte del peso del animal recayera sobre los miembros anteriores, los cuales sin embargo eran muy robustos y presentaban inserciones musculares muy desarrolladas, como el acromion de la escápula o la cresta del pectoral del húmero. Aunque el registro fósil de las manos de anquilosáuridos es escaso, los hallazgos en Pinacosaurus muestran una mano ancha con 5 metacarpos, que articularían con 5 dedos, 4 de ellos apoyados en el suelo y rematados por pezuñas. En la cintura pélvica, géneros como Euoplocephalus presentaban un ilion expandido para la protección de las vísceras y servía como una superficie de anclaje para la musculatura de la cola. Las extremidades posteriores, a pesar de ser largas y robustas, estaban aplanadas anteroposteriormente. Aunque el registro fósil del pie de Ankylosaurus es escaso, en géneros emparentados como Pinacosaurus se sabe que este presentaba un pie de 3 dedos funcionales rematados por pezuñas. La cola de Ankylosaurus se hallaba especialmente modificada. La segunda mitad de las vértebras caudales se encontraban aplanadas dorsoventralmente,
fusionadas entre sí y tenían espinas neurales en forma de U. Aparte de esto, estaban reforzadas por tendones osificados. Todo esto forma el mango de una masa ósea constituida por 4 osteodermos y las últimas vértebras caudales, que se hallan fusionadas entre sí. Entre las funciones de la masa, se cree que pudo servir como arma para defenderse de los depredadores o en combates intraespecíficos. En un artículo publicado en 2022, se examinaron los restos de un individuo de Sul, observándose lesiones en los osteodermos de la armadura corporal. Estas presentaban bordes suaves y estaban recubiertas de queratina, signos inequívocos de curación, además de mostrar diversos grados de cicatrización, lo que implica que fueron producidas en diferentes momentos del tiempo. Aparte, dichas lesiones se encontraban en los flancos del animal, donde era más probable que recibiera impactos de la masa ósea en combates intraespecíficos. En cuanto a la fuerza que podrían ejercer, en un estudio de biomecánica de 2009 se analizaron las colas de diferentes individuos de Goplocephalus y Diplodocus, teniendo en cuenta factores como las enormes inserciones musculares de la cola, la presencia de ligamentos osificados, la función de diferentes elementos de la segunda mitad de la cola en la masa caudal y el ángulo de rotación de la misma, se obtuvo la asombrosa cifra de 7.000 a 14.000 newton, siendo suficiente para hacer añicos los huesos. Durante el tiempo que vivió Ankylosaurus, este compartió hábitat con otros dinosaurios como Tyrannosaurus, Dakotaraptor, Anzu, Ornithomimus, Struthiomimus, Triceratops, Torosaurus, Leptoceratops, Spherozoolus, Pachycephalosaurus, Ceselosaurus, Edmontosaurus y Denversaurus. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido, márcate un iguanodon pegándole un like, compártelo si querés que alguien pudiera estar interesado y suscríbete si no lo has hecho. Un saludo del Divulgasaurio.